Hola, buenas. Mi nombre es Juanma García Rodríguez y hoy os voy a explicar los tipos de ángulos, empezando por los más básicos y poniendo ejemplos reales y viendo de qué manera intervienen estos en la realidad. Para empezar, cabe recalcar que los ángulos se anotan con un círculo pequeñito. Entonces, si encontramos un ángulo de, por ejemplo, 90 grados, escribimos 90 y un círculo pequeñito aquí arriba. Este es el que nos indica que se trata de grados. Los ángulos también se miden en radianes, pero normalmente los vamos a encontrar escritos en grados. Tenemos el ángulo agudo, el ángulo obtuso, el ángulo recto y el ángulo llano. Vamos a empezar con el más común, el cual es el ángulo recto, que se encuentra formado por dos líneas perpendiculares. Perpendicular significa si se encuentra una línea en este sentido, recta, la otra línea es perpendicular si se encuentra tumbada respecto a la otra. Entonces, si encontramos un ángulo formado por dos líneas perpendiculares, como este, es un ángulo recto, que va desde aquí hasta aquí. Eso se denomina ángulo recto. Se suele anotar con una cajita y un punto dentro. El punto nos indica que se trata de un ángulo recto, ya que podemos encontrar ángulos muy parecidos como este, pero no es recto del todo, porque esta línea de aquí no es perpendicular a la otra. Sería recto si la línea fuese así, pero en este caso no lo es. Para evitar confusiones ponemos el punto del medio. El ángulo recto es un ángulo que mide exactamente 90 grados, que va desde esta línea hasta esta línea. Esto de aquí son 90 grados. Lo podemos encontrar en la línea de córner de un campo de fútbol. Es tan fácil como encontrarlo ahí, ya que en un campo de fútbol, que es un rectángulo, la línea de córner se encuentra en la esquina. Y al ser un rectángulo, tiene cuatro ángulos rectos, uno en cada esquina. Entonces, en la línea de córner, como se cruzan dos líneas perpendiculares, podemos encontrar ahí un ángulo recto. Vamos con el siguiente tipo de ángulo. Este caso es el ángulo agudo. El ángulo agudo se compone de dos líneas que se cruzan, pero en este caso no son perpendiculares. Este ángulo mide menos de 90 grados. ¿Y cómo sabemos esto? Pues muy fácil. Cuando tenemos un ángulo recto, así, este ángulo va desde esta línea hasta esta. ¿Qué pasa cuando tenemos un ángulo agudo? Pues que el recorrido desde la línea de arriba, que en este caso es esta, hasta la otra, que es esta, es menor. Por tanto, aquí en el ángulo recto podemos ver que este recorrido es mayor. Este recorrido es exactamente 90 grados, como hemos visto arriba. Y el de aquí arriba es menor, porque si fuese un ángulo recto, la línea desde que partiría el recorrido no sería esta, sería una línea así y vendría desde aquí hasta aquí abajo. Pero no lo es. Por tanto, podemos decir que como el recorrido desde la línea de arriba hasta la línea de abajo es menor a 90 grados. Lo podemos encontrar en una situación de falta. Por ejemplo, aquí vemos a Cristiano que va a tirar una falta y para saber el ángulo que tiene Cristiano para meter el gol, pues cogemos y hacemos una línea desde el balón hasta cada uno de los palos. Y en el momento en el que se cruzan, que es en el balón, vemos que el ángulo este es agudo porque se encuentra lejos de la portería y la distancia que hay hasta los palos, las líneas que lo unen, cuando vemos el ángulo, vemos que es menor a 90 grados, porque si fuese igual a 90 grados, un ángulo recto, sería pues más o menos así. Y el otro palo estaría pues por aquí. Eso sería surrealista. Entonces aquí podemos ver que el ángulo este es agudo. Normalmente en el fútbol, los ángulos desde que se lanzan el balón casi siempre suelen ser agudos, porque habría que estar muy cerca de la portería para que el ángulo no fuese así. También lo podemos encontrar en una situación de penalti. En las situaciones de penalti, los ángulos, aunque sean agudos, es un ángulo agudo muy abierto. Es un ángulo agudo, pues,
bastante cercano a lo que sería un ángulo recto, que es de 90 grados. Al tener un ángulo tan abierto comparado con el ángulo que tenía Cristiano antes, que es más pequeño porque es una falta y es desde el lado, podemos notar la ventaja que tiene el jugador al tirar el penalti. Por eso hay tantas probabilidades de que un jugador meta un penalti y no una falta, porque el ángulo con el que se lanza el balón es mucho mayor. Pasamos con el siguiente ángulo. Este ángulo se denomina ángulo obtuso, que al igual que el ángulo agudo, se encuentra formado por dos líneas que se cruzan, pero no son perpendiculares entre sí. La diferencia entre estos dos es que este es mayor a 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tenemos un ángulo recto, como el que hemos visto antes, hace un recorrido desde aquí hasta aquí, el recorrido que hace el ángulo obtuso es mayor al recorrido que hace el ángulo recto. Por lo que vemos que si va desde esta línea hasta esta, claramente podemos ver que el recorrido que hace desde la línea de arriba hasta la de abajo es mucho más grande que el que haría un ángulo recto. Porque si este ángulo fuese recto, el recorrido, o sea, la línea que cruza sería así y sería desde aquí hasta aquí. Pero sin embargo vemos que el recorrido este es mucho mayor, por lo que podemos decir que es mayor a 90 grados. Un tipo de ángulo obtuso es el ángulo llano, que es igual a 180 grados. ¿Esto qué quiere decir? Pues poniendo el mismo ejemplo de antes, si tenemos un ángulo de 90 grados, que es así, un ángulo de 180 grados sería la suma de dos ángulos de 90 grados. ¿Esto cómo se ve? Pues cogemos y hacemos un ángulo de 90 grados a un lado y al otro lado le juntamos otro ángulo de 90 grados. Entonces el ángulo llano, que sería igual a 180 grados, sería este recorrido de aquí, desde esta línea hasta esta línea de aquí, cogiendo de punto de referencia este de aquí en medio. Lo podemos ver más claro en esta línea simple, esta simple línea recta, que si cogemos este punto de referencia de aquí en medio, el ángulo respecto a este punto sería desde aquí hasta aquí. Y si lo dividimos en dos ángulos de 90 grados, lo vemos muy claro, con este ángulo de aquí y este otro ángulo de aquí. Eso sería un ángulo de 180 grados. También lo podemos ver muy claro en una simple línea de banda. Una simple línea de banda es una línea recta y si queremos saber el ángulo de esta línea, pues lo tenemos muy fácil. Es un ángulo de 180 grados porque si cogemos este punto de referencia, viene desde aquí hasta aquí. Igual como hemos hecho antes. Si lo dividimos en dos ángulos de 90 grados, lo vemos más claro aún. Este de aquí y este de aquí. Entonces cuando los sumamos, 90 más 90, tenemos 180, el ángulo llano, que por eso se llama llano, porque es una simple línea. Ya por último, pasamos con una excepción que se da muchas veces en el fútbol, y es cuando no hay ángulo, cuando el ángulo es igual a cero. Esto lo podemos ver cuando simplemente hay la línea de referencia y no hay ninguna otra línea por la que cruzarse y formar un ángulo. Esto nos indica que el ángulo es de 0 grados. Donde mejor podemos encontrar este ejemplo es en los lanzamientos de córner. Podemos ver que no hay ángulo, ya que cuando unimos el punto de córner con la portería es una línea simple. Y ya como el sistema de referencia es el punto de córner, no encontramos ninguna otra línea que corte esta línea que hemos dibujado. Encontramos al lado la línea de banda, pero la línea de banda en este caso no influye, ya que el balón se lanza hacia la portería. Por tanto, la línea de banda es indiferente en este caso. Por tanto, podemos ver que el ángulo que hay aquí es 0 grados. Para calcular el ángulo que hay para meter el balón desde la línea de córner, desde donde está sacando este jugador en este momento, hacemos lo mismo que hemos hecho con la falta de Cristiano Ronaldo antes. Unimos
el balón con los palos de la portería para comprobar el ángulo que hay para meter el balón. En este caso podemos ver que el ángulo es muy pequeño, casi inexistente, porque encontramos dos líneas pero están muy pegadas entre sí y se cruzan aquí en el balón. Cuando vemos este ángulo sabemos que es muy cerrado porque se encuentran muy pegadas las líneas y es muy similar a un ángulo de 0 grados, porque un ángulo de 0 grados no hay ninguna otra línea que corte y aquí es muy similar porque las dos líneas están prácticamente pegadas. Por eso anotar un gol desde el córner es tan complicado. Se le llama gol olímpico porque la primera vez que se consiguió realizar este hecho fue en la Olimpiada y desde ese momento se le denominó gol olímpico, porque es una hazaña muy complicada de realizar, ya que se lanza el balón desde un ángulo muy parecido a 0 grados, ya que este ángulo de aquí pues será más o menos de 1 o 2 grados, muy parecido a un ángulo de 0 grados. Pues esto ha sido todo. Hemos podido ver los tipos de ángulos. Hemos visto que el ángulo recto es el ángulo más común, ya que se encuentra en formas muy cotidianas como un cuadrado o un rectángulo. Lo podemos ver en un campo de fútbol, ya que tiene forma de rectángulo. También hemos visto los ángulos agudos, que son los ángulos más comunes desde los que se realiza el lanzamiento en el fútbol, ya que comprobando, uniendo los dos palos con el balón, vemos que la mayoría de ángulos, desde la mayoría de los lanzamientos, son agudos. También hemos visto el ángulo obtuso, que es un ángulo que es muy complicado de encontrar en el fútbol, ya que haría falta estar muy cerca de la portería para encontrar un ángulo obtuso en un lanzamiento, y un tipo de ángulo obtuso, el cual es el ángulo llano, que lo hemos visto, pues, por ejemplo, en las líneas de banda. Y pues esto ha sido todo, espero que se haya entendido y pues hasta la próxima.